buenas tardes a todos. Bueno, el motivo de esta presentación es hablar un poco de regulación de precios. Esta charla la habíamos dado hace un año, pensé que no iba a ser necesaria volverla a dar, pero como la regulación volvió, y como dice el título, recargada, entonces vamos a analizar un poco la regulación de precios actualmente vigente y todas las herramientas o parte de las herramientas que tiene el gobierno para tratar este tema. Voy a compartir una presentación, estuve tratando pero no sale pantalla completa, no sé por qué, así que nada, les pido que... Bueno, entonces, espero que le estén viendo. Este es el... Ahí se ve perfecto, Doc, ¿eh? Así que... Bien, perfecto. Entonces, la presentación se llama Regulación de Precios Recargada porque es una actualización de una charla que dimos hace un año con la nueva legislación que dictó el gobierno. Entonces, a ver si se corre, ahí está. ¿Cuál es la normativa aplicable? Empecemos por el principio. Si lo pensamos como un árbol, la raíz es la Ley de Abastecimiento 20.680. ¿Por qué? Porque es la ley madre de la cual salen todas las demás y que le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de aplicar precios máximos y precios mínimos, además de ordenar, producir al máximo de capacidad instalada de las empresas. Y sobre esa norma, que fue recortada, modificada, actualizada, pero jamás derogada por gobierno alguno, y que nunca fue declarada definitivamente inconstitucional, se asienta toda la normativa de precios que actualmente nos rige. A partir de esa ley de abastecimiento hay un enjambre de normas, de leyes, de decretos, de resoluciones, de disposiciones, etc. La norma anterior que habíamos analizado en la presentación anterior que habíamos hecho el año pasado era la famosa resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior. Esa vendría a ser como el tronco. Actualmente ese tronco fue reemplazado por la resolución 1050 de este año 2021. De esa resolución 1050 hay otras disposiciones, resoluciones aclaratorias y dos ramas muy importantes que después al final las vamos a ver como pinzas, que son por un lado el CIPRE y por otro lado el CIFIRE, que después les voy a explicar bien de qué se trata. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué dice la normativa sobre precios máximos actual? Primero, impone precios máximos sobre ciertos productos, que después vamos a ver bien cuáles son. Además, impone la obligación de producir al máximo de capacidad instalada de las empresas que están regidas por estos precios máximos a fin de evitar el desabastecimiento, y también la obligación de asegurar el transporte y la provisión de los productos. Esas son las tres obligaciones fundamentales. ¿A qué productos se aplica la regulación de precios máximos? Actualmente la resolución 1050 viene con un anexo, que son más de 800 páginas el anexo, donde se detallan producto por producto, más de 1.400 productos con marca y con precio de venta al público. A diferencia de lo que había sido la resolución 100, que había sido más genérica, la resolución 1050 es muchísimo más detallada y detalla y define uno por uno los productos, además con el precio. ¿Qué precio? Ahora después lo vamos a ver, el precio que estaba vigente al 1 de octubre del 2021. ¿Cuáles son los productos a los que se aplica? Primero, alimentos, bebidas,
artículos de limpieza, de higiene personal y artículos para mascotas. Estos son los mismos grupos de productos que estaban regulados en la resolución 100. La pretensión del gobierno es extender esto a otros productos que no están en el listado, pero que sí pretenden también aplicarle precios máximos, como por ejemplo los medicamentos. ¿Quién tiene que cumplir la regulación de precios máximos? En principio, los que venden los productos que están listados en el famoso anexo a los consumidores, es decir, almacenes, autoservicios, supermercados, hipermercados. Pero la norma establece además que no solamente están obligados a cumplir aquellos que venden los productos, sino todos los que están en la cadena de distribución, producción y comercialización de esos productos. Es decir, todos aquellos alcanzados por la ley de abastecimiento, con lo cual la obligación se extiende también a los que producen los insumos necesarios para los productos del listado. Entonces no es solamente el jugo de naranja, es el jugo de naranja y el productor de los envases de Tetra Bric que se usan para envasar el jugo de naranja, es el distribuidor de los envases de jugo de naranja, etc. Todos los que están alcanzados por la ley de abastecimiento y que tengan relación con esos productos, están alcanzados por la normativa de precios máximos. Porque la idea es evitar que se haga un cuello de botella y que los únicos que cumplan son, o que estén obligados a cumplir, sean los de venta al público, y que los que están atrás en la cadena aumenten sin control o sin limitación los precios. Ahora, ¿qué precios máximos? ¿Cuáles son los precios máximos? En principio, son los vigentes al 1 de octubre de 2021. Los precios que tenían fijados al 1 de octubre son los precios que tienen que seguir vigente actualmente. ¿Esos precios son actualizables? La norma no lo dice, pero la experiencia de la resolución 100 nos dice que sí. Porque en la resolución 100 hubo al menos 2 actualizaciones de precios durante su vigencia, donde se permitió aumentar los precios de los productos en un porcentaje de un 2 o un 3 hasta un 7%. Y hubo por lo menos 2 actualizaciones permitidas. ¿Hasta cuándo rigen los precios máximos? La norma dice hasta el 7 de enero del 2022. Sin embargo, de vuelta, si bien la norma no lo dice, la experiencia nos indica que es prorrogable y que es probable que el 7 de enero la norma se prorrogue. Eso ya ocurrió con la resolución 100, que se prorrogó por lo menos 3 veces en el tiempo, a través de resoluciones subsiguientes. Así que, en principio, la norma de precios máximos se rige por la resolución 1050. El listado de productos es el que está en el anexo de 800 páginas, donde se sabe producto por producto. Van a ver que ese listado es muy confuso, porque no está redactado por tipo de producto, ni siquiera por producto, sino que cada empresa tiene un listado de productos y entonces los productos se repiten. Son las galletitas Bagley y después varias hojas abajo son las galletitas Terrabuzzi y así se van repitiendo. No están ordenados de manera, si se quiere, coherente. Uno no puede, buscando el producto, encontrarlo fácilmente en el anexo. Entonces, respecto de esos más de 1.400 productos, los precios son los que regían al 1 de octubre del 2021 y esos precios se tienen que mantener hasta el 7 de enero del 2022, sabiendo
que la resolución es prorrogable. ¿Se sanciona el incumplimiento de la resolución 1050? Sí. A través de la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento impone ciertas sanciones que son las que se mencionan en la resolución 1050. ¿Qué dice la ley de abastecimiento? Que se pueden imponer multas de hasta 10 millones de pesos, porque es una ley vieja y los montos están en moneda constante, pero la ley prevé además que puede llegar hasta el triple de la ganancia obtenida en infracción. Es decir, si bien hay un tope de 10 millones de pesos, ese tope se puede superar a través de esta norma que habla del triple de la ganancia obtenida en infracción. Y esa multa es por infracción o por infractor. La norma no hace diferencias. Permite las clausuras de hasta 90 días del negocio o de la fábrica. También prevé la suspensión en el registro de proveedores del Estado por hasta 5 años y la inhabilitación para ejercer el comercio tratándose de personas físicas, entre otras sanciones que prevé la norma. Cuando se terminó la resolución 100 de precios máximos, se comenzó a crear un sistema que pretendía ser más amable que precios máximos y que las empresas preferían, que era el famoso programa de precios cuidados. Este programa no está, no ha desaparecido, quedó un poco a la sombra por la aplicación de precios máximos, pero técnicamente sigue existiendo. Es un programa por el cual se firman acuerdos voluntarios de precios entre las cadenas de supermercados, porque estaba prevista para los minoristas grandes, con proveedores y con el Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional firma acuerdos voluntarios con cadenas de supermercados y con proveedores. A diferencia de lo que ocurre con precios máximos, en el programa de precios cuidados lo que hay es precio de referencia, no precio máximo ni mínimo, es decir, un precio que sirve de referencia, pero que no es obligatorio, no es de cumplimiento obligatorio. Y por eso el programa de precios cuidados no prevé sanciones, no prevé las sanciones de la ley de abastecimiento por incumplimiento. Como es un contrato, en caso de incumplimiento lo que queda es ir a la justicia en caso de incumplimiento, pero no está previsto una sanción porque son contratos que se firman entre las partes. Y esos contratos siguen vigentes, pero han quedado un poco desactualizados para los productos que quedaron sometidos a precio máximo. Se usan, los programas de precios cuidados se usan, siguen vigentes en otro tipo de productos, por ejemplo, productos para la construcción, etc. Y son programas que no duran mucho tiempo, duran entre 3 y 4 meses y que se renuevan a través de una negociación. Otro tema importante es que los programas de precios cuidados prevén y permiten la actualización de precios. Entonces, eso hacía que fueran más atractivos para las empresas. Entonces, ahora lo que me gustaría es hablar de los otros programas que estableció el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comercio Interior, y uno es el CIPRE. ¿Qué es el CIPRE? Es un sistema informativo, CIPRE es por las iniciales, que fue creado a través de una resolución 237 de este año para que las empresas informen una cantidad de datos
que el gobierno guarda y actualiza mensualmente. La autoridad de aplicación del CIPRE es la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno. Es una subsecretaría dentro de la Secretaría de Comercio Interior. ¿Quiénes están obligados a informar al CIPRE? En las empresas que cumplan dos requisitos. Primero, que estén en el sector de comercio o de industria, que durante el año 2019 hayan registrado ventas en el mercado interno superiores a la suma establecida en la resolución 220 del 2019 para hacer MIPYMES. Es decir, que si la empresa supera esos umbrales, no se la considera una MIPYME y por ende tiene que informar los precios. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa, porque lo que está pasando es que las empresas empiezan a recibir intimaciones de la Secretaría de Comercio a través de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno que le dicen, usted nos está cargando los datos en el CIPRE. Entonces la empresa tiene que fijarse si en el año 2019 tuvo ventas que en el mercado interno exclusivamente que superaran los umbrales que fijaba la resolución 220 para hacer MIPYME. Ojo que la resolución 220 se va actualizando. Entonces, a veces se puede volver un poco difícil saber. Si supera y no es MIPYME, está obligada a informar al CIPRE. Pero además, tiene que tratarse de empresas que además de superar los umbrales, desarrollen actividades comerciales e industriales que están detalladas en el anexo 2 de una disposición especial, que es la disposición 4/2021. En esa disposición se listan las actividades siguiendo el nomenclador de actividades económicas de AFIP. Es decir, que la empresa tiene que tener dos condiciones: superar los umbrales y que la actividad que desarrolla esté incluida dentro de las actividades que le interesa a la Secretaría de Comercio que informe y que están en el CLAE. Un detalle, este CLAE, este nomenclador, es un número, un código y una actividad. Pero si uno cliquea sobre ese renglón, porque es un listado con renglones, van a ver que algunos de los renglones se abren en muchas subactividades diferentes. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces uno mira el nomenclador y cree que no, mi actividad no está, pero si uno cliquea, se da cuenta que hay un montón de subactividades y que dentro de esas subactividades puede estar la que realiza la empresa o cliente. ¿Cuál es el objetivo del CIPRE? Que esas empresas que no son MIPYMES y que realizan actividades comerciales e industriales informen a la Secretaría de Comercio un montón de datos, además del quit, del producto, el código EAN, que es un código con el cual se identifica a los productos, el precio por unidad de peso o por cantidad o por medida, las cantidades producidas y vendidas mes a mes, y en caso de tener un problema de abastecimiento o de falta de entrega de insumos que sean necesarios para producir el producto que después se vende y que está incluido, hay que hacer la denuncia. Todo eso se hace a través del CIPRE. Es una información que se carga
todos los meses, del 1 al 10 de cada mes, en el TAD, que es la base de trámites a distancia que está en Internet, es un sitio de Internet, trámites a distancia, hay una solapita específica para cargar la información al CIPRE. La información, en principio, es confidencial, es decir, que la información que da una empresa no es visible para nadie más que para la empresa y para el gobierno, obviamente. ¿Cuánto va a durar el CIPRE, la obligación de cargar? Mientras dure la emergencia económica, que fue declarada por la ley 27.541, con lo cual no hay ninguna presunción de que va a durar poco. La carga de información es mensual y en caso de incumplimiento, la empresa puede ser sancionada con las sanciones que fija la ley de abastecimiento y que vimos anteriormente. La multa, la clausura, etc. El CIPRE es un sistema muy pesado para las empresas que tienen que juntar un montón de información, porque hay empresas que no es que producen 1 o 2 productos, producen de a cientos, y tienen que cargar toda la información todos los meses, actualizándola. Tiene una carga administrativa importante, y la realidad es que no sabemos qué uso se le da a la información que se carga, ni siquiera sabemos si están en condiciones el gobierno de procesarla. La sensación que tenemos, o que yo tengo, con lo que veo con clientes, es que uno carga un montón de información, a veces no sabe si carga bien, a veces tiene dudas que no reciben respuesta, y la impresión que uno tiene es que están absolutamente en la Secretaría de Comercio superados por la cantidad de información que reciben, pero no sabemos si realmente esa información sirve para algún objetivo concreto. Así que todas las empresas, que son un montón, todos los meses están obligadas a cargar esa información. Y el último, digamos, sistema es el CIFIRE. El CIFIRE también es un sistema de fiscalización que se creó en el año 2021 a través de otra resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que es la 283, la resolución 283. La autoridad es otra. Acá la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que también depende de la Secretaría de Comercio Interior. ¿Y cuál es el objetivo del CIFIRE? Que las empresas que deseen lanzar al mercado productos nuevos, que no están todavía en el mercado, tengan que someterse al control de la Secretaría de Comercio Interior el rótulo y etiqueta. Si no se somete al CIFIRE, técnicamente el producto no puede ser lanzado, no se puede comercializar. El objetivo del CIFIRE, si uno lee los considerandos de la resolución, es evitar ciertos abusos que se dieron, sobre todo durante la primera parte de precios máximos, cuando estaba vigente la resolución 100, donde si yo tenía un producto sometido a precio máximo, algunas empresas lanzaban versiones nuevas o que eran iguales a la anterior, pero con, no sé, 10 gramos más, o algo agregado, para poder cambiar y subir el precio del producto nuevo. Y entonces dejaban un producto en precio cuidado
pero lanzaban un producto nuevo, generalmente con un aumento de precios sustancial, y el producto que estaba bajo precio máximo empezaba a desaparecer y el único que quedaba era el producto nuevo que habían sacado por afuera de precios máximos. Para evitar eso es que se crea el CIFIRE, donde independientemente del control que hace la ANMAT sobre los productos, sobre la calidad de los productos, acá lo que se controla técnicamente son los rótulos y las etiquetas. Cuando uno, bueno, ahora les explico. Entonces, ¿cuáles son los productos alcanzados por el CIFIRE? Todos los productos de los rubros de alimentación, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica. Es decir, casi idénticos a los productos que están bajo precios máximos y que generalmente coinciden con muchos de los productos que también se informan al CIPRE. Pero el CIFIRE tiene más relación con precios máximos, porque lo que se trata de evitar es que se bypassee la reglamentación de precios máximos sacando productos como nuevos que permitan aumentar el precio. Por eso, con el CIFIRE, cuando uno presenta y quiere lanzar un producto nuevo, tiene que hacer una presentación al CIFIRE explicando por qué es un producto nuevo, cuál es la diferencia y justificarla para que te la autoricen. Técnicamente, la resolución dice que si en los 10 días siguientes a la presentación en el CIFIRE no hubo respuesta de la autoridad, se considera aprobado y que el producto se puede lanzar al mercado, se puede comercializar. Lo que estamos viendo es que en muchos casos, en cuanto uno hace la presentación al CIFIRE, la subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores inmediatamente saca una resolución pidiendo aclaraciones, pidiendo modificaciones, pidiendo más información, y eso suspende el plazo de los 10 días. Es un poco como el sistema del ajedrez, el reloj de ajedrez, donde al apretar el reloj se cortan los plazos. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente con el CIFIRE. Se presentan los pedidos, pero cuesta mucho sacar una resolución que permita sacar un producto nuevo al mercado. Y las sanciones, a diferencia de lo que ocurre con el CIPRE y de lo que ocurre con precios máximos, las sanciones son las que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, y el Decreto de Lealtad Comercial, el Decreto 274 del 2019, que reemplazó a la vieja Ley 22.802. Y en esas normas lo que se prevé es el decomiso de la mercadería, la clausura y multas que son mucho más altas y llegan hasta 552 millones de pesos. Tengan presente que las multas del decreto de lealtad comercial no están en pesos, sino en unidades móviles. Y esas unidades móviles se actualizan una vez al año. Entonces, estas multas todos los años se modifican. Y estos 552 millones es exclusivamente por el año 2021. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? En realidad, para la aplicación de
la normativa de precios máximos, hay toda una estrategia de pinzas donde la Secretaría de Comercio actúa con varios organismos. Primero, las investigaciones administrativas y las sanciones que impone la propia Secretaría de Comercio Interior, que también invita a las provincias a controlar los precios máximos y que impone las sanciones de la ley de abastecimiento. Pero hay una segunda pinza, que son las investigaciones que está haciendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Secretaría de Comercio le ordena a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que inicie investigaciones de mercado en varios mercados que le parecen muy sensibles. Como por ejemplo, actualmente tenemos una investigación de carne vacuna, otra en el oxígeno medicinal, otra en un medicamento muy específico para la espina bífida, y otra investigación que fue la última que se abrió este año respecto de proveedores de insumos para los productos que están sometidos a precio máximo, es decir, los productores de plástico, los productores de aluminio, etc. Esas investigaciones de mercado tienen una particularidad, y es que por tratarse de investigaciones de mercado y no de conducta, no se imponen sanciones. Pero una investigación de mercado da lugar a una investigación de conducta que ahí sí son directamente contra las empresas. Y la tercera pinza es los famosos regímenes que estuvimos viendo recién, donde el CIPRE junta un montón de información y permite que el gobierno vea mes a mes los cambios de precios que hay en un montón de productos, independientemente de que estén o no sometidos a precio máximo, porque hay productos que no están sometidos a precio máximo, pero el gobierno controla las existencias, los volúmenes, los precios, todo a través del CIPRE, y el CIFIRE, que le da una herramienta más para controlar la comercialización de productos nuevos y evitar, o tratar de evitar, que bypasseen el sistema de precios máximos a través de lanzar al mercado productos muy similares a los que ya están, pero con un cambio superficial que le justifique un aumento de precios. Entonces, esa es un poco la estrategia, y era de lo que yo quería conversar un rato hoy y explicarles un poco en qué está todo el sistema de precios, de regulación de precios actualmente. Yo no escucho a nadie, con lo cual no sé si hay alguna consulta. No, Doc, o sea, no consultas quizás en el chat, pero a ver. Un segundo. Si no, en caso de que alguien quiera realizar una consulta, puedo darles micrófono si levantan la mano por la función de Zoom. Porque estoy viendo, pero no hay ninguna consulta por el chat, profe. Bueno. Entonces, quería acá hay una consulta, perdón. Quería consultar en caso de que se sancione a una empresa si la impugnación tiene un régimen administrativo en particular. En realidad es discutible. Se puede ir por un reclamo administrativo, se puede ir por una acción ante la justicia, se puede ir por una medida cautelar ante la justicia para evitar que te apliquen la sanción de la ley de abastecimiento. Yo no recomiendo ir por reclamo, por planteo de inconstitucionalidad, porque la realidad es que no
hasta ahora nunca funcionó. Hay algunas asociaciones empresarias que han hecho algún planteo ante la justicia respecto tanto del CIPRE como del CIFIRE, pero hasta ahora no hay ninguna resolución de la justicia que les haya dado la razón. ¿Hay procedimientos y sanciones que usted conozca? Sí. A ver. Perdón. Tenemos varios procedimientos, hay varios procedimientos abiertos. La Secretaría, cuando inicia una investigación de este tipo, es muy secreta. Es decir, solo te vas a enterar porque lo publica en la página web de la Secretaría. Por ejemplo, saca una publicación diciendo que impusieron más de 45 millones de pesos en multas a empresas, y qué sé yo. No te dice cuáles son las empresas, no te dice si están firmes, no tenés acceso a las resoluciones, salvo que ella las quiera publicar. Todo eso debería hacerse a través de la subsecretaría que se ocupa de esto. No publican absolutamente nada. Así que conseguir antecedentes es casi imposible. Si alguno de ustedes trabaja en una empresa o asesora una empresa que está pasando por esto, lo máximo que van a tener es el caso propio. Pero no hay, la verdad es que hay muy poca información pública sobre este sistema y cómo funciona. Sí, las filminas las voy a compartir. Ahí, Doc, perdón que la moleste. Ahí justo habían preguntado si alguna vez se había multado alguna cadena por esa situación. A ver, son dos cosas distintas. Precios cuidados no es una ley, son acuerdos, ¿no? Entonces, son convenios que firman las empresas con el gobierno. Si no los cumplen, lo que ocurre es que el gobierno los da de baja directamente y les inicia una investigación para sancionarlos por incumplimiento, pero por incumplimiento del acuerdo. Si se trata de precios máximos y de la regulación de precios máximos, les inicia una investigación por incumplimiento de la normativa. Y ahí sí les aplica las sanciones de la ley de abastecimiento. Yo hice reclamo por no respetar, pero quedó en nada. Es que en realidad no ocurre nada. A ver, yo no sé qué tipo de reclamo hiciste, si lo hiciste a nivel personal o por una empresa. Yo fui directamente al ente del consumidor de precios y dejé ahí mismo la constancia en la denuncia de que no estaban respetando la ley de precios. Dijeron que se abría la investigación y que iban a investigar. Pero después yo me fui pensando y dije, bueno, a ver, a Walmart, ¿qué le significa una multa cuando tiene una cadena no solamente en toda América, sino también en Europa? A ver, no es tanto la multa, a las empresas no les preocupa tanto la multa como la mala prensa. Entonces, es un daño a su reputación que se les imponga una sanción y que la publiquen. El tema es que el gobierno tarda muchísimo en estas investigaciones. No tiene gente, el gobierno no tiene suficiente gente, ni para procesar la información, ni para hacer las investigaciones, y mucho menos para hacer los controles que debería hacer para ver si se cumplen o no los precios cuidados. Entonces, lo que ocurre es, cuando vos haces una denuncia porque no se cumple precio máximo, ponele, lo que hacen es reciben tu denuncia y le mandan una notificación a la empresa para que dé la explicación correspondiente. Si la explicación de la empresa le cierra, lo van a cerrar el expediente y a vos no te vas a enterar nunca. Es así de simple. Nunca te vas a enterar. Si
no les cierra la explicación o quieren hacer un ejemplo, van a seguir adelante con la investigación y lo van a terminar sancionando, lo van a terminar multando y la van a publicar la multa. Porque eso es lo que hacen. Pero con todas las empresas aplicamos la ley de lealtad comercial. Entonces, si el supermercado mayorista está vendiendo a un precio y yo como usuario al servicio voy y pago otro precio y la ley me está avalando, yo esas resoluciones nunca las vi, o sea, no sé dónde buscarlas, capaz que no las estoy encontrando. Porque No, es que no están publicadas. Vos no vas a tener resoluciones publicadas. Claro. Lo único que vas a tener acceso es a la normativa. Después, lo que resuelven queda a nivel interno, entre la empresa y la Secretaría de Comercio. Y solo se publica si la Secretaría de Comercio quiere. Nada más. Claro. Y ahí se aplicaría una multa si encuentran, por ejemplo, algo que ya sea algo, pero muy burdo, que no están pasando por alto, una multa de 500 millones de pesos, ¿podría en un caso así aplicarse? Sí, podría. O sea, es el máximo, 552 millones de pesos es el máximo de este año. La realidad es que semejante monto todavía no se lo aplicaron a nadie. No, sí, eso es lo que estaba preguntando. Ese monto no se lo aplican a nadie. Además, si la multa es demasiado grande, la van a apelar. Y la apelación es suspensiva, con lo cual no la van a pagar. Y en la justicia van a estar 5 años. Entonces tampoco. Bueno, después presenta la quiebra, después la imposibilidad de comercio, después y al final nunca va a terminar pagando. Es porque más es una empresa con... Sí. El objetivo es que sea más disuasivo y que las empresas no quieran llegar a ese extremo. Mi experiencia es que las empresas tratan de evitar los conflictos con la Secretaría de Comercio, con lo cual tratan de, aunque sea cumplir de manera formal, por eso la mayoría cumple con el CIPRE, por más que sea un dolor de cabeza, y tratan de ir llevando las cosas. Tampoco la tienen tan fácil a veces las empresas, porque entre las reglamentaciones, las resoluciones, todo lo que le piden, no siempre, no es gratis. Todo este exceso de información que piden, todas estas cosas, que además, te vuelvo a decir, para mí ni siquiera lo procesan. Este año estuvieron en la Secretaría de Comercio buscando estudiantes de economía que supieran usar Excel. Estaban desesperados buscando, porque no tenían a nadie que pudiera procesar toda esa información que están recibiendo de las empresas. Entonces, es un desgaste innecesario, porque tampoco cumple ninguna función. Acá tenía una pregunta más. Dice, en el caso de precios máximos, solo aplica a los productores, comercializadores y distribuidores de los productos. Nada dice sobre la materia prima que se utiliza para esos alimentos. Bueno, pero yo lo dije al principio. La normativa de precios máximos en la 1050, cuando vos la lees y lees todos los considerandos, ves que no está aplicada exclusivamente a los que venden el producto final, sino también a todos los que forman parte de la cadena de producción, comercialización y distribución. Con lo cual, técnicamente, el que produce el vidrio, el que produce el papel o el aluminio, también tiene que respetar el precio máximo para los productos que están sometidos a precio máximo. Porque si vos el aluminio lo hacés para el jugo de naranja, pero también lo hacés para equipos de aire acondicionado, solo te va a aplicar el precio máximo respecto del aluminio que se use para, para los envases de jugo de naranja, pero no para otros productos que no están sujetos a precio máximo. ¿Se entiende? Entonces, ahí las empresas además tienen esa complicación, que muchas veces ellas hacen un insumo, pero van a tener que estar discriminando el insumo para qué se usa, quién lo compra, para ver a qué precio. Porque con unos va a estar obligado a mantener el precio y con otros no. Porque no están sometidos a precio máximo. ¿Ok? Entonces nadie produce a pérdida, porque en realidad la idea es que toda la cadena se mantenga estable
por lo menos hasta el 7 de enero. Esa es la idea. A ver. ¿Qué sucede con el detalle no menor de los precios en góndola y al momento de pagar por caja el valor es superior? Bueno, ahí se aplica otra norma, que es la ley de góndolas, que es otro tema. Si el precio que a vos, que te dice en góndola, que dice precio máximo, precio cuidado, qué sé yo, después no coincide con el precio en caja, deberías sacarle una foto al precio en la góndola y con el ticket hacer la denuncia que se hace por internet en la Secretaría de Comercio Interior contra el supermercado, el chino o el autoservicio que no te está cumpliendo la normativa. Eso es lo que habría que hacer. Perdón, acá también Rubén pregunta, ¿quién dispone la imposición de multa? ¿Quién fija el tope y hasta dónde se llega en apelación a multa impuesta? Bueno, la multa la fija la Secretaría de Comercio Interior, en base a los parámetros de la normativa aplicable. En algunos casos va a ser la ley de abastecimiento y en otros casos va a ser, por ejemplo, el decreto de lealtad comercial. Si es por el CIFIRE va a ser decreto de lealtad comercial, si es precio máximo o el CIPRE va a ser la ley de abastecimiento. Te fijan el monto de la multa y esa sanción es apelable. ¿Y ante quién? Bueno, y ahí entramos en otra discusión. Puede ser en la ciudad de Buenos Aires, ante la justicia federal. Si es en el interior del país, ante los jueces que sean competentes. Cuando se trata de defensa del consumidor, es ante la justicia civil. Y cuando son sanciones de la Secretaría de Comercio, se discute si es el fuero contencioso administrativo, que es el que habitualmente resuelve estos casos, o en algunos otros casos puede ser la justicia en lo federal, civil y comercial. Pero generalmente las multas de la Secretaría de Comercio las resuelve el fuero contencioso administrativo. Estoy viendo, pero creo que no había más nada en el chat. Ah, no, bueno, dicen la marca de un, ¿cómo se llama? Hipermercado. Dice Sí. que si el cliente encuentra esta falla, ellos devuelven el doble de la diferencia de precio góndola / caja. Comentario no auspiciado. Está muy bien, no es propaganda. No me pasó. Eso no lo nombré tampoco. No me pasó, pero si es así, está bien, es lo que deberían hacer. Si hay una diferencia entre lo que dice la góndola y lo que ocurre en caja, uno debería poder protestar en el momento, decir, no, en la góndola te dice esto. Lo que ocurre muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que cuando voy al supermercado, los descuentos te los hacen al final. No es que el producto ya viene con el precio, el descuento en el precio. Es poco claro, aparte nunca es, te dicen el 50 y después termina siendo 49,9. Sí, pero además no lo tenés te dice arvejas y un precio. Y vos decís, no, bueno, pero las arvejas están en 2x1, tenés un descuento al 70%, y sí, pero tenés que mirarlo abajo. Y abajo es incomprensible. Entonces, a veces no es que no te hicieron el descuento, nunca vas a saber si te lo hicieron, porque no lo entendés, porque el descuento no es claro a qué producto se refiere. Entonces, como tenés varios descuentos por distintos productos, nunca sabés. Que dice 2x1, promo 2x1, promo 2x1, promo 2x1. Por ejemplo. Y no sabés si es así, porque está hecho, yo no te digo de mala fe, no creo eso. Está hecho para que el ticket entre toda la letra en el ticket. Entonces, la explicación es lo mínimo indispensable y rara vez coincide con tu entendimiento. Entonces, muchas veces vas a ir a discutir y en realidad te lo hicieron el descuento, pero vos no te enteraste porque no lo viste, porque no lo entendiste.
Sí, dice eso, exacto. Imposible de entender. Por eso, no es que a veces que no te lo hacen, sino que no lo entendés. Es como cuando te cobran el gas o la luz, que no tenés ni idea, que te consumo de tanto, vos tenés que estar fijándote cuánto consumo, es tremendo. Es exactamente lo mismo, gas y luz, ¿cómo se para saber para la medición? O sea, te lo van a medir, pero en la factura no está. No está bien o sea, dispuesto cuánto es el consumo de cada persona, o por qué te cobran este mes tanto y el mes que viene tanto. No tiene idea. No, hay cosas que están mal explicadas. Respecto del tema de los supermercados, yo creo que es más grave el tema, no tanto en las cadenas grandes, que se cuidan mucho más porque hay mucho más control, que en los autoservicios o almacenes, donde la verdad el control es mínimo. El gobierno no controla ni autoservicios ni almacenes. Solo controla grandes cadenas que representan en el fondo el 30% del mercado donde los consumidores compran los productos. El otro 70% en Argentina corresponde a almacenes y autoservicios de todo tipo, los chinos, los que quieran. En ese 70% casi no hay control. Y es ahí donde yo considero que se producen los mayores abusos. Doc, perdón, en una de las preguntas hablan del impuesto al envase. ¿Y qué se considera por impuesto al envase? No tengo la menor idea qué es el impuesto al envase. No tiene nada que ver con el precio. Eso debe ser, puede ser, a ver, lo que se me ocurre es que si no es un impuesto, te están cobrando cuando devolvés los envases, o cuando te llevas envases y no trajiste envases para devolver, algo así. Es lo único que se me ocurre, pero no creo que sea un impuesto. Si es un impuesto, yo no lo conozco, yo no hago impuestos. Acá Matías dice, ¿puede ser que cobren un impuesto o más por mantener las cosas, o sea, las bebidas frías o algo así? De vuelta, en los chinos, en los almacenes, ahí puede ser, y eso no corresponde, porque lo que te están cobrando es el mantenimiento de su servicio, y ese es un servicio que ellos tienen que prestar. Ya bastante que les entregan las heladeras gratis, porque las empresas productoras les dan hasta las heladeras, pero se están abusando porque en realidad lo que te están haciendo es cobrándote a vos el mantenimiento de la luz. Entonces, no corresponden y eso no lo pueden hacer, y no creo que lo encuentres en ningún ticket eso, porque si encontrás eso en un ticket, los podés denunciar. No tiene que ver con el precio, es un proyecto que dice que van a cobrar un impuesto. Puede ser, la verdad es que eso no lo conozco. Dicen, los almacenes también le llegan los productos más caros por parte de los proveedores. Hay un eslabón más. Bueno, sí. Acá el tema es cierto, la distribución es diferente. Los supermercados tienen su propio centro de distribución, donde los productores o distribuidores llevan los productos a ese centro, y es el supermercado el que lo reparte entre sus distintas sucursales. ¿Ok? Eso no ocurre con los almacenes y los chinos, donde muchas veces son las empresas las que llevan el producto a los locales. Para eso las empresas tienen o su propia logística o la alquilan la logística, o tienen distribuidores que se encargan de eso. Puede ser que haya ahí un sobrecosto. De todas maneras, dudo mucho que ese sobrecosto justifique los precios que cobran en los almacenes y los autoservicios en relación con las cadenas de supermercado. No.
Creo que ahí hay falta de control del gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen cómo hacerlo, porque son demasiados. Bueno, ahí decían lo mismo de los almacenes, que directamente como que negocian con la industria, no sé. Por supuesto que hay otro poder de negociación, Obvio, pero sí. no nos equivoquemos, los supermercados son el 30% del mercado de consumo. El 70% en Argentina son almacenes, kioscos y autoservicios. Entonces, no hay que perder de vista que por controlar a los supermercados que tienen mayor visibilidad, no estamos viendo que el grueso de los aumentos se está produciendo en el 70% restante, que además es donde compran los más humildes. ¿Por qué? Porque al supermercado vas si tenés coche. Porque los supermercados están generalmente, sobre todo las cadenas grandes, más lejos. Pero el almacén o el chino lo tenés al lado de tu casa. Entonces, la gente más humilde, la gente con menos recursos, es la que más consume en almacenes y autoservicios. Por eso es ahí donde, desde mi punto de vista, habría que tener un control muchísimo más estricto. Y no lo tienen. Y hacer acuerdos con la asociación, ¿cómo se llama? CEDEAPSA o algo así, que es la Asociación de Autoservicios Asiáticos, del sudeste asiático, no sirve de nada si no hay un control sobre lo que ocurre. Y eso rara vez lo dicen, nadie lo dice. Entonces, ténganlo siempre presente. Los supermercados son más visibles, pero no son el eje del problema para mí. Por ahora no veo ninguna otra pregunta en el chat. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Por ahora no veo preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, avisa. En cuanto al material, en cuanto la doctora lo suba, nosotros se los enviamos a todos los inscriptos al... Sí, ahora que terminé voy a subir, porque voy a subir las tres clases directamente, las de defensa de la competencia y esta, y ya está, así tienen todo. Perfecto, perfecto. Yo no veo nada más, o sea, no veo ninguna otra consulta, la verdad es que... Muy bien, entonces los libero a todos y les agradezco mucho la atención y sobre todo la participación.